yo veía leer a mi mamá, entonces yo también buscaba leer los libros que había en la casa. Y así justamente fue como descubrí, pues, cuando tendría 12, 14 años, los libros de José Revueltas. Pues también un poco por llevar la contra, decía, pues a mí me gusta el apando, ¿no? Pero la obra de Revueltas es muy eminente como cuentista y como narrador. Revueltas era un personaje muy atractivo porque estaba asociado en mi generación con la defensa de lo que entonces se consideraban las mejores causas democráticas. Es una figura icónica de la izquierda, de la generación del 68, un destacadísimo militante del Partido Comunista y uno de los críticos más duros de lo que fue el estalinismo. O sea, hay que recordar que José Revueltas no solo, siempre participó en el Partido Comunista. José Revueltas era un escritor, pues, identificado con la izquierda. El caso de Revueltas es significativo en la historia del México moderno porque tú sabes que él era un radical de izquierda, pero de los más radicales, ¿no? Que incluso su experiencia personal siempre a favor del Partido Comunista, militante en diversos, apoyador de los movimientos, del movimiento ferrocarrilero. Bueno, es el México de la represión, pero además en Revueltas está presente, tiene otras novelas, otras páginas sobre el mundo carcelario. José Revueltas nació en el estado de Durango, fue novelista, cuentista, periodista, dramaturgo, argumentista y guionista, así como ensayista cinematográfico y político. Estaba asociado también con la historia de un partido que había estado en la clandestinidad, que había estado perseguido, que había estado lleno de dogmas. Tras él pesaba la leyenda de que había pasado la mitad de su vida en cárceles. Desde jovencito, desde los 15 años, conoce la correccional. José Revueltas. El sufrimiento introyectado. Digamos que eso es mucho de lo que es la obra de Revueltas también, ¿no? Por ejemplo, otra obra dedicada de José Revueltas al tema del encarcelamiento, pues Los muros de agua. Debido a sus ideas políticas, es llevado a la prisión de las Islas Marías. Y justamente la experiencia de las Islas Marías le da pauta para su primera novela, que es Los muros de agua. Estuvo en prisión muchas veces por su activismo político. Aún era menor de edad cuando lo enviaron por primera vez a la cárcel de máxima seguridad, las Islas Marías. Que recordemos que el primer encarcelamiento de José Revueltas fue en lo que ahora se conoce como las Islas Marías. Entonces esta idea de los muros de agua, ¿no? Nada más el título es de lo más interesante. Muros de agua se refiere a su estancia en las Islas Marías. No necesitaba paredes, ¿sí? Los muros eran la condición de isla de las Islas Marías. Un hombre de la generación de Octavio Paz, que fue íntimo amigo mío, colega, camarada, de actividades siniestramente políticas y después literarias, que era un hombre nacido exactamente en la generación de Octavio Paz, de Efraín Huerta, de Cortázar, en 1914. Su pluma radical de izquierda se sumó al grupo de escritores que redactaba textos de divulgación sobre la 19ª Olimpiada, la historia y cultura de México. La experiencia de la cárcel se vuelve a repetir entonces tanto en la vida como en la literatura de Revueltas en otras ocasiones, culminando esto con la última cárcel de José Revueltas, que es Lecumberri, el famoso Palacio Negro de Lecumberri. Recordemos que Revueltas se vinculó al movimiento estudiantil de 68 y que fue considerado como uno de los intelectuales o de los líderes de este movimiento, y por ese motivo fue encarcelado. Ustedes sacan estas obras y bueno, Lecumberri es una de las obras maestras, digamos,
de las obras físicamente del Porfiriato, ¿no? Que en 1910 tienen además su apogeo. Esta última experiencia de la cárcel, ahí en Lecumberri, le da la escenografía, la atmósfera para poder escribir El Apando, que es un texto que transcurre todo él, desde la primera línea hasta la última, adentro, en el encierro. O sea que la experiencia carcelaria es una de las temáticas presentes en toda la obra de Revueltas y creo que culmina de una manera espléndida en El Apando. El Apando. Curiosamente, recuperando esta idea de que es Lecumberri, la obra de él, Porfiriato, que estamos en 1910, ahora estamos en 2010, recuperando esa historia, viene que ni mandado al caso para recuperar esta historia tanto de Lecumberri, pero de lo que pasa al interior en El Apando. Revueltas tenía preocupaciones teóricas muy amplias, o sea, era un gran lector de los textos marxistas y él mismo era de alguna manera un teórico del marxismo. Fue encarcelado en varias ocasiones, me voy a referir al caso de El Apando, pero también publicó un libro muy importante que se llama Los Errores, que es un libro muy duro con respecto al estalinismo, y pues su famoso ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que es una crítica pues muy fuerte a lo que era la dirección del Partido Comunista. Regresaba de todos esos mundos para inculcar en los jóvenes ideas tremendas y subversivas. Era un autor muy extraño porque en muchos sectores estaba satanizado, en otros causaba fervor y admiración, pero un autor que leíamos poco, a pesar de que en los 40 había iniciado una obra absolutamente deslumbrante, ¿no? A muchos también un poco por lo fuerte, lo crudo de la obra, que siempre hay gente de esas, ¿no?, en todo el mundo, pues también un poco por llevar la contra, decía, pues a mí me gusta El Apando, ¿no? Oye, es que José Revueltas, me pongo de pie. Sí, es que es un súper escritor. Y es un súper escritor no por la prosa. ¿Qué te quiero decir? Su prosa es muy poderosa. Pero si te echas un estudio así de redacción, vas a ver que no todas las oraciones tienen sujeto, verbo y predicado perfectamente. O sea, lo que te quiero decir es que no es... Tiene una prosa poderosa, pero no es un preciosista del lenguaje. El texto dramático que escribió Revueltas durante su última prisión en Lecumberri, ¿no?, donde lo visitamos muchos de sus amigos y discípulos. Un hombre extraordinariamente, como decía Cortázar de Lezama Lima, irregular, pero también brillantísimo y deslumbrante. El Apando.